Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Ecuador vive hoy un momento crítico en sus fronteras. La confluencia del narcotráfico, la minería ilegal, presencia de grupos armados transnacionales y debilidades institucionales han convertido en territorios como la frontera norte con Colombia y la sur con Perú en lo que se conoce como fronteras calientes, espacios de violencia, desplazamientos, control territorial por organizaciones criminales y amenazas serían que esto que afecta a la ciudadanía de la zona. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la carta. Vamos a conversar con Fernando Carriones, experto en temas de violencia, seguridad y narcotráfico. Fernando, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ustedes, Gisela. Un fuerte abrazo a toda la audiencia. Yo vengo haciendo una serie de entrevistas, sobre todo a miembros de investigadores de algunas ONGs sobre este tema y realmente creo que falta hablar de esto, falta hablar de lo que sucede en nuestras fronteras, al norte y al sur. En noviembre de 2025 se reportó la presencia en el territorio ecuatoriano de esta disidencia de comuneros del sur, lo que representa pues que se agraven las cosas, ¿no? Que la inseguridad ahí va aumentando. ¿Qué nos dice este suceso sobre la transformación del mapa del crimen transnacional, de las organizaciones que están funcionando en la frontera? No, lo que pasa en nuestras fronteras es bastante complejo y va dependiendo de los momentos históricos. Inicialmente lo que nosotros siempre hemos tenido es el tema del contrabando entre Ecuador-Perú y al revés, y entre Ecuador y Colombia y al revés, simplemente por las asimetrías complementarias. En otras palabras, lo que hay en Colombia y en Perú y no hay acá, o los precios de aquí son más altos o más bajos que allá. Y entonces eso construyó una red de básicamente contrabandistas que además eran familiares, porque las familias del un lado y las del otro eran las mismas. Luego entró desde este siglo, diría yo, o incluso un poco antes, el tema del narcotráfico, y ahí se hizo la cuestión un poco más complicada. Ya no depende exclusivamente de los contrabandistas, sino que aquí ya entra un nuevo actor, que son los traficantes. El contrabandista es un actor social que se maneja en la frontera porque conoce el un lado y el otro lado y porque tiene buenas relaciones con las instituciones de un lado y el otro lado. Pero el traficante va más allá de las fronteras. Entonces, por ejemplo, en este caso, el tráfico de drogas se produce en otros lugares y se lleva justamente a la frontera, y ahí se produce una alianza entre traficantes y contrabandistas. Y en esa misma línea está ahora con relativamente importancia en estos 2 últimos años el tema de la minería ilegal, porque justamente hace un par de años, un poquito más tal vez, el precio del oro subió significativamente y eso ha hecho que sea muy atractivo, porque el oro no tiene las restricciones jurídicas que tiene la cocaína o la marihuana. Si bien se puede producir ilegalmente, su comercio es legal, porque ese producto es legal. Y entonces ahí se producen estas alianzas con las estructuras criminales de un lado y del otro. Y eso ha hecho que, por ejemplo, los choneros tengan una presencia muy fuerte en la frontera peruana, es decir, con la frontera norte del Perú, sur nuestra, porque ellos ya tienen una presencia ahí explícita. O en el caso norte nuestro, hacia la Amazonía principalmente, con estos comandos de la frontera que en principio son colombianos y que también están articulados. Y entonces estas estructuras criminales ya son muy distintas a los contrabandistas y están inscritos en la lógica del tráfico. Ahora, sin embargo, hemos visto cómo crece el tema del narcotráfico en nuestro país y sus derivados, ¿no? En todos los sectores, no solo en la frontera. Pero en varios de sus trabajos, usted ha señalado que la violencia en Ecuador es una tendencia previsible,
en parte vinculada con factores estructurales como la pobreza y el desempleo. ¿Qué tan diferente es hoy la violencia en las fronteras respecto a otras zonas de nuestro país en donde también la violencia recrudece justamente por la presencia de bandas organizadas del narcotráfico? Se ha formado una especie de L, hablemoslo así, donde toda la zona costera tiene unas altas tasas de violencia en términos de homicidios, porque la droga sale principalmente por el Pacífico hacia los Estados Unidos. Y entonces las ciudades de la costa tienen tasas muy altas. Y lo mismo está pasando en la parte norte, en la frontera con Colombia, donde las ciudades de la provincia de Esmeraldas y las de Sucumbíos también tienen altas tasas de violencia. No así las del Carchi, que tienen más bien tasas relativamente bajas comparativamente con estos. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la zona fronteriza con el Perú? La frontera con el Perú es mucho más grande. Nosotros tenemos la idea de que la frontera con el Perú es solo el sur, pero eso no es así, porque tenemos toda la parte amazónica. Y entonces aquí tenemos un grave problema, y es que ha habido un cambio de las rutas de la cocaína, porque ya la droga no va exclusivamente hacia los Estados Unidos como era hasta la década, los años 10, es decir, 2010, 2012, y a partir del 2014 se abre un nuevo circuito de consumo que es por el Brasil. Brasil se convierte en el segundo país de consumo de cocaína del mundo, pero además, a diferencia de los Estados Unidos, que los Estados Unidos es solo de consumo, el caso de Brasil también es de tránsito, y entonces por Brasil se va a Europa, se va al África y se va al Asia, con lo cual las provincias de la Amazonía también empiezan a tener altas tasas de violencia, y también por el narcotráfico, y también altas tasas de violencia por la minería ilegal. Ahora, estas amenazas en la frontera, usted mencionaba, no son homogéneas, ¿no? O sea, ahí convive el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de armas, el desplazamiento de las personas, la violencia estructural. ¿Cómo evalúa usted esta combinación de factores cuando hablamos de estas fronteras calientes, y cuál considera que es la amenaza mayor? Hablábamos de la minería y del oro, ¿no?, que ha subido estrepitosamente su valor. Depende de las fronteras. Por ejemplo, el caso de las fronteras con Perú, el tema principal, sin duda, es el de las armas. Por ahí está entrando muchas armas. Y este mercado es un mercado que tiene muchísimo tiempo, porque ese mercado estaba destinado principalmente al consumo colombiano, cuando las FARC existían, que en la época que se firma el Convenio de la Paz en el 2017, pues ahí entran al proceso de paz 14,000 personas. Y esas 14,000 personas eran las que consumían estas armas que venían desde el Perú. Pero ¿qué es lo que ocurre? Se cierra ese mercado y las armas siguen fluyendo, y esas armas empiezan a quedarse en el territorio ecuatoriano. Y entonces aquí tenemos un gran problema, y es que el mercado negro, el mercado ilegal que existe en el Ecuador, lo que ha hecho es pues abastecer a las estructuras criminales que hoy día tenemos, incluso bajo el nombre genérico de grupos terroristas, las 22 que estableció el presidente el 9 de enero de este año. Entonces, en el caso de Perú, el tema principal es ese, pero no está ausente el tema de la entrada de armas, y tampoco el tema de la minería. Y como señalaba hace un rato, el caso de los choneros también teniendo una presencia fuerte hacia el Perú, porque los choneros se han convertido en una especie de cartel, así como es el de Sinaloa, como es la 'ndrangheta de Italia, etcétera, que hoy día se convierten en una especie de holding que logran articular otras estructuras criminales, y articular estructuras criminales que provienen de otros países. El caso de los choneros que estamos hablando tiene vínculos con el Perú, tiene vínculos con Chile y tiene vínculos con la Argentina. Los choneros ya no es un grupo estrictamente o exclusivamente ecuatoriano.
Ahora, históricamente conocemos que la frontera norte ha sido siempre descrita como una frontera caliente por su abandono de los gobiernos de turno, lo que ha significado también repercusión en el nivel de vida de sus poblaciones, violencia estructural, desplazamientos, derechos humanos que no son respetados, además de lo que hoy están viviendo con esta arremetida del narcotráfico, ¿no? Ya hablamos que por años nos ha representado ahí el tema del contrabando, lo que usted decía, como que la gente ya estaba muy vinculada a ese tema, pero ¿qué consecuencias concretas observa hoy que han desmejorado aún más la vida cotidiana de las poblaciones en la frontera? Yo creo que más bien no han desmejorado, sino que han mejorado. Y aquí ¿Ah, sí? voy, sí, yo creo que aquí voy con algunas cosas que son interesantes. Uno es, y esto es en general en todas las fronteras de América Latina, el crecimiento de la población en las zonas de frontera es mucho más alta, en términos de promedio del crecimiento que tienen los países. Y hay una migración de las zonas centrales a las zonas periféricas en todos los países de América Latina. ¿Por qué esto? Porque hay una economía floreciente que incluso es mucho más, tiene un crecimiento más alto que el promedio de las economías de estos países. Es increíble, es impresionante. Las economías de frontera están creciendo mucho y están creciendo sobre la base de una especie de economía de enclave que se sustenta en el comercio, y es un comercio binacional. Y aquí viene una tercera característica, que se fundamenta a partir de fines del siglo pasado con los procesos de descentralización, el fortalecimiento de los gobiernos locales. Y entonces eso ha hecho que las relaciones del un lado con el otro lado, del un país con las del otro país, sean mucho más estrechas que las relaciones de los mismos grupos y estructuras institucionales con los de sus propios países. Es decir, que el nivel de vida en las fronteras ecuatorianas de su población ha mejorado, pese a la arremetida de la violencia que entra por ambos lugares hacia el Ecuador. Exactamente, y entonces, en buena parte, esta mayor cantidad de población lo que está teniendo es mejor empleo, mejores recursos económicos, mayor cantidad de economía, una que es legal y otra que es ilegal, y eso hace que justamente haya esta migración de la población hacia las zonas de frontera. Pero eso, ¿cómo convive con el tema delictivo, con el tema de violencia? Claro, es que ahí viene la paradoja, ¿no? ¿Cómo irme a un lugar donde me pueden matar? Exacto, donde uno creería que eso sucede más a menudo. Sí, claro. Yo acabo de estar el viernes pasado en Machala dando unas conferencias sobre ciudades de frontera. Y el hotel estaba cerca a un centro comercial. Yo fui a ese centro comercial porque tenía 1 hora, 2 horas antes de la conferencia mía. Y fui con otro amigo que estaba también en esta reunión. Entré a un centro comercial que yo digo es mejor que cualquiera de los que hay en Quito. La oferta es impresionante. Las tiendas son todas franquicias de productos internacionales. Y ahora que lo menciona, Fernando, algo por lo que es conocido justamente esta provincia y su ciudad y sus ciudades, es que cuando hacen fiestas traen artistas internacionales que ni pasan por Quito ni Guayaquil. Exactamente, exactamente. Y entonces, cuando uno ve, por ejemplo, el caso de Machala, que estoy poniendo este ejemplo, pero pongo el caso de Loja, que también podemos decir una ciudad fronteriza. El nivel de vida que tiene Loja no tiene Quito, no tiene Quito. Tulcán, de alguna manera, también, a pesar de que ahí viene un problema, porque la economía se fue hacia el otro lado por los desniveles frente al dólar. El dólar nuestro es mucho más alto, de tal manera que nosotros nos vamos a Colombia para consumir. Y entonces, ahí las ciudades colombianas son las que han ido creciendo. Por ejemplo, el caso de Ipiales y Pasto. Pero lo que ocurre es que las ciudades de frontera, en general en América Latina, están teniendo un crecimiento demográfico, un crecimiento económico, una autonomía relativa propia y una mejor calidad de vida con el único problema que tiene, que es el de la violencia. Ese justamente, pero bueno, para elevar la calidad de vida también se incluye el factor violencia
delincuencia, ¿no? Porque no es solo el tema económico, para tener un mejor nivel de vida, el factor violencia también influye muchísimo. O eso, en ese caso, uno de los temas que hemos discutido muchas veces acá, incluso con usted también, Fernando, es el hecho de que también los niveles de pobreza tiene mucha relación también con el tema delictivo, porque al no encontrar alternativas es ahí cuando las bandas organizadas pueden entrar y cautivar más fácilmente a esa población. Tal vez eso no sucede en las fronteras, porque tienen un mejor nivel de recursos. Se va relativizando eso, porque lo que ocurre es que toda la economía criminal va formando un sector explícito con recursos propios. Por ejemplo, en el caso del Ecuador, 65,000 personas que, entre comillas, trabajan en ese sector y en condiciones mucho más favorables. Y entonces eso se independiza frente al resto. Lo que está pasando, por ejemplo, en Chile, que tiene una economía importante, Uruguay, que es uno de los países más equitativos, Costa Rica exactamente igual. En esos 3 países hoy día la economía criminal se ha consolidado de una forma impresionante, y en ese sentido ya no depende de lo que siempre habíamos dicho nosotros, de que falta trabajo, que falta empleo, de que hay que tener más educación, etcétera, porque esta economía criminal se ha ido independizando. Ahora, esto, ¿cómo ayuda a desplazar a la violencia, al crimen en estos sectores? Porque si bien puede ser una zona de paso, no necesariamente tiene que dejar los actos violentos en esa zona, sino que los utilizan como una zona de paso para entrar a las ciudades principales en el país. Porque sabemos que Ecuador ya no solo es el paso de la droga, sino también la bodega de las drogas, ¿no? Sí, exactamente. O sea, por el Ecuador está pasando más o menos, el cálculo que yo he hecho, entre 1.300 y 1.400 toneladas de cocaína, que es una cifra muy alta, porque Colombia produce 2.600 y Perú 1.000, es decir, 3.600. Por aquí estaría pasando, es decir, un poco menos de la mitad de eso, que es una cantidad muy grande. Y entonces ese flujo de droga tiene una triple característica. Una es que hay una interdicción, es decir, hay una captura que el año pasado fue la más alta de la historia, con casi 300 toneladas que se capturaron. Este año va a bajar más o menos a la tercera parte, es decir, ya no van a ser 300, sino 200, pero sigue siendo un flujo bastante interesante. Y por otro lado, se consume en el Ecuador más o menos entre 60 y 70 toneladas, que es una cantidad muy alta. Y el resto se va fuera del país. Y se va principalmente por los 2 destinos que conversábamos hace un rato, por el Pacífico y por el Amazonas. Lamentablemente no tengo más tiempo para esta entrevista, pero hay mucho que hablar sobre las fronteras en el Ecuador, ¿no? Y este tema también de una economía que va mejorando poco a poco por varios factores, como usted mencionaba, entre esos también el tema irregular, ¿no? Pero es un tema que hay que seguir conversándolo, Fernando. Espero que tengamos otra oportunidad para profundizar aún más. Una cosita nada claro más que respecto sí. de esto. Yo le he propuesto a la CEPAL en Chile que entren a trabajar el tema de la economía criminal, y han aceptado. Ya tuvimos una reunión en Santiago, y este 16 de diciembre vamos a tener otra en Bogotá, porque la tesis que yo estoy manejando, y la CEPAL ya está en esa tónica, es que la economía en América Latina está compuesta de 3 partes. Una primera, la economía formal, de 1/3 más o menos. En segundo lugar, 1/3 de la economía informal, y en tercer lugar, 1/3 de la economía criminal. Wow. Y que va creciendo, además. El problema es complicadísimo, y eso es lo que estamos viendo. Y otra cosa también hay que analizar, ¿no? Todo el trabajo que estamos haciendo de la lucha contra estas bandas organizadas, tratar de golpear su estructura económica. Esto también, como usted dice, representa un pilar de nuestra economía. ¿Qué alternativas se están haciendo para no tener porque ahí va a quedar un profundo hoyo económico, que algo tiene que suplirlo, ¿no? O sea, Gisela, a ver, más o menos lo que se lava en el Ecuador es alrededor de 4 o 5% del PIB. Y nosotros tenemos un crecimiento el año pasado de 2.4, es decir, la mitad. Si se cae esa economía criminal, se cae la economía del Ecuador. Exacto. Entonces, hemos pensado en no solo arremeter contra sus economías, sino qué vamos a poner en lugar de el dinero que genera. Porque si bien ese dinero viene del crimen, de la droga,
se lava en muchos sectores y se vuelve, digamos, entra a la economía general, a la circulación de la economía del país. Así es, así es. Y eso ya no necesita de militares y policías, sino, creo yo, de economistas, tampoco de arquitectos como soy yo. Bueno, ya lo conversaremos en todo caso. Siempre es un gusto conversar con usted, Fernando. Gracias. Ok, va. Ok, un abrazo, gracias. Hasta luego. Nos acompañó Fernando Carrión, experto en temas de violencia, seguridad y narcotráfico. Notimundo.